Capítulo 29 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Seguimos el recorrido por los 22 capítulos del libro de Primera de Reyes. Ahora nos encontramos en este recorrido con una nación dividida. 10 tribus se unieron a Jeroboam para formar una nación en el norte llamada Israel, y las 2 tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales al heredero de Salomón en Jerusalén. Ellos procuraron mantener el culto y la adoración a Dios, mantuvieron el templo en la capital y tuvieron que enfrentarse no solo a sus hermanos en una guerra civil que duró unos 50 años, teniendo cortos periodos de paz, en los que también los pueblos vecinos querían someterlos y destruirlos. Nunca más se volvió a unir Israel como nación. Ahora entienden por qué la mujer que vivía en Samaria le recordó a Jesús que los judíos y los samaritanos no se gustaban, siendo hermanos, hijos de un mismo padre, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los reyes del norte se caracterizaron porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios, porque introdujeron la idolatría en su religión y la corrupción en su política. Hicieron alianzas que no debían, puesto que todo esto lo aborrecía el Señor, y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. De los 19 reyes del norte, 8 murieron asesinados. Los más notables por su maldad fueron Acab y Jezabel, su esposa, quienes adoraban a Baal, de quienes se contaron las más terribles historias de abusos de poder, de corrupción y maldad. Todo esto condujo a la destrucción de esa gran nación. Antes de que se cumplieran 250 años, Israel fue borrada completamente del mapa. Aunque el reinado del sur permaneció unos 125 años más en medio de sus altibajos espirituales, se mantuvo en la adoración a Dios, y en los tiempos en que era gobernada por los buenos reyes, restauraron el templo y la adoración, hasta que cayeron en manos de sus invasores. Durante esos tiempos aciagos del pueblo de Dios, estuvo visitada por los profetas que hablaron en el nombre del Señor, exhortando a la nación a que volvieran sus ojos a Él, para que, como siempre, ellos les perdonaran. Pero el pueblo de Dios era rebelde y desobediente y desagradaba a su Dios en todo momento. Puede ser un tanto tedioso leer los últimos capítulos de Primera de Reyes, por cuanto menciona los nombres de los reyes que gobernaron las 2 naciones, el tiempo que tardó cada uno en su reinado y su comportamiento. Pero no deja de ser interesante estudiar toda esta historia cargada de intrigas, asesinatos, venganzas, victorias y derrotas, obediencia y desobediencia, y las consecuencias que cada uno de sus actos les dejó ante los ojos de Dios. Recordemos entonces que el primer rey de Israel unido fue Saúl. Le sucedió David hasta Salomón como una gran nación. Luego se divide en 2 estados, el reinado del sur en Jerusalén y el reinado del norte en Samaria. Ahora veamos la secuencia de estos gobiernos. En Israel, Jeroboam reinó 22 años y fue uno de los peores. Nadab, 2 años. Baasa, 24 años. Ela, 2 años. Simni, 7 años. Onri, 12 años. Acab, 22 años. Y Ocosías, que es el último de los reyes que se menciona en el primer libro. En Judá gobernó Roboam, después de su padre Salomón, por 17 años. Sigue Abiam por 3 años. Asa, 41 años. Y él fue un buen rey, juntamente con su hijo Josafat, quien reinó durante 25 años. Ambos hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová y fueron prosperados, y Dios les dio seguridad y bienestar integral. Fueron unos reformadores de la condición espiritual de Judá, y sus hechos todavía se cuentan hasta el día de hoy, exaltando la fidelidad a Dios y las recompensas que esto trae. Los demás reyes de Judá y de Israel están en el segundo libro de Reyes. En este libro sobresale un gran hombre de Dios, Elías el profeta, que Dios usó para exhortar a los reyes y para demostrar el poder del Señor con los milagros y prodigios que éste hizo en su nombre. Fue Elías quien predijo la sequía desde los capítulos 17 hasta el final del libro, en el capítulo 22,
se cuentan los hechos de este hombre extraordinario que hizo obras extraordinarias. Leamos Primera de Reyes 17. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero quiero decirte algo: aunque haya escasez, Dios cuida a los que le sirven y no les deja desamparados. Es así que el profeta es sustentado por la persona menos indicada por su condición de pobreza. Sigamos leyendo esta historia en los versos 8. Luego llegó Elías le llegó palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeríamos y luego moriríamos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Les puedo asegurar que quien bendice a un siervo de Dios no se quedará sin recompensa. Él sabrá darle a cada quien de acuerdo a sus obras. Esta y otras historias más se siguen contando en nuestros días de las maravillas que hizo Dios con su pueblo. Acá, en este libro, también se narra el día en que Dios llamó a Eliseo para que le siguiera. En el capítulo 19 dice que partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías. Desde entonces no se apartó de su maestro y mentor, y fue su discípulo y sucesor. Hasta aquí el libro de Primera de Reyes. Espere en el siguiente capítulo el recorrido por el segundo libro de Reyes. Dios bendiga su vida.